Y sin pérdida de tiempo empezamos a trabajar con el tema del video de hoy, las gotas de agua. Tengo ya preparados 3 motivos distintos con los que vamos a trabajar hoy: una hoja, una rodaja de tomate y unos ajíes. Vamos a comenzar entonces con la hoja. Por lo general las pinto directamente sin dibujarlas, pero en este caso a fines didácticos las vamos a dibujar. Las dibujo con un lápiz sin marcar demasiado. Entonces, teniendo en cuenta la dirección de la luz que ya está establecida en la pintura por las sombras, que aquí en la imagen se proyectan hacia la izquierda, vamos a marcar un par de gotas, una gota en un área libre de la hoja y otra vamos a dibujarla justo sobre una nervadura. En la gota que pintamos sobre la nervadura, lo que vamos a hacer es tratar de imitar ese efecto de lupas que se produce, haciendo que una porción de la nervadura, la que queda dentro de la gota, se vea como levemente desplazada con respecto a la nervadura principal. Vamos a comenzar pintando esa área luminosa que se forma dentro de la gota del lado opuesto al punto de incidencia de la luz, que lo podemos ver aquí en la ilustración. Aquí vemos el punto de incidencia de luz en la fotografía. También vemos más abajo y hacia la izquierda la zona iluminada, y también podemos ver la sombra proyectada. En esta otra imagen tenemos otro ejemplo del comportamiento de la luz. Aplicamos esa luz en nuestra gota y a continuación lo que vamos a hacer es dar color más oscuro. En el lado donde incide la luz siempre se forma una zona más oscura, paradójicamente, que es el punto donde incide la luz y se refleja hacia el otro lado. Reforzamos un poquito con blanco, siempre en estado tinta, no demasiado espeso, y así vamos dando lo que sería el fondo de la gota. Dejamos un área en el centro sin pintar porque no queremos cubrir el 100% de la hoja. Justamente por transparencia veríamos siempre algo del fondo de la hoja, no solamente la luz y la sombra. Para pintar esta zona más oscura estoy utilizando un siena tostado. Observemos en la fotografía cómo se produce la sombra del lado opuesto de la luz y hacemos lo propio con nuestra pintura. Según la intensidad de la sombra podemos pintar con negro o con una mezcla de sombra natural y un poco de negro. Eso depende de nuestro modelo o de lo que queramos lograr. Ahora, con acrílico bien diluido voy a trabajar dentro de la gota, en la zona de la iluminación. Recordemos que el blanco es un color neutro, por lo tanto tiende a agrisar. Entonces lo que hacemos es atenuar el blanco al mismo tiempo que damos color sin perder la luz. Presten atención ahora al punto donde incide la luz y la dirección. Fíjense en la ilustración de la fotografía, donde se puede observar perfectamente el punto de incidencia de luz. Entonces vamos a replicar ahora lo mismo en nuestra gota. Y esta vez con la pintura sin diluir, porque queremos máxima intensidad de luz. Aquí te dejo la fotografía del natural, que te puede servir como una referencia. Lo que sigue a continuación es representar esa luz reflejada que por lo general se nota sobre la sombra, en el lado opuesto desde donde incide la luz. Esta luz reflejada o proyectada en el lado opuesto no siempre se ve, depende mucho del ángulo de incidencia de la luz, de la intensidad y también de la fuente de luz. Como el procedimiento es el mismo, yo ya tengo pintada la otra gota para ganar tiempo, y aquí es donde vamos a ver el efecto de refracción que les comentaba anteriormente. Vamos a tratar de hacer que un pequeño tramo de la nervadura de la hoja que está dentro de la gota se desplace levemente para dar esa sensación de quebrado. Entonces, aplicando un poco de pintura blanca, voy a intentar desplazar ese pequeño fragmento de la nervadura en la misma dirección de la luz. Estos pequeños detalles son los que aportan naturalidad y realismo a nuestro trabajo. Voy a acelerar un poquito el video. Como este pequeño tramo de nervadura quedó excesivamente grueso, entonces con pintura más oscura, puede ser un siena tostado, un poco de negro quizás, le aplico para
lograr que ese trozo de nervadura quede un poco más fino. Noten cómo la nervadura, cuando llega a la gota, se desplaza levemente y después retoma la dirección normal. Y bien, con esto quedaría lista nuestra gota. Vamos ahora por la rodaja de tomate. Vamos entonces a pintar un par de gotas sobre esta piedra junto a la rodaja del tomate. Las voy a dibujar, como dije antes, a fines didácticos. Van a ver que cuando tengan unas cuantas gotas pintadas, ya al último no les va a hacer falta dibujarlas. Las voy a dibujar de distinto tamaño, ya que es un hecho, como todos saben, en pintura hay que buscar la asimetría. Para pintar correctamente estas gotas tenemos que tener en cuenta la dirección de la luz, que está marcada por las sombras de la rodaja de tomate. Entonces comenzamos con la parte más clara, la parte iluminada, como vimos antes en la hoja. Difuminamos, no queremos cubrir todo el círculo, sino solamente una parte, acentuando la zona donde se proyecta con más fuerza la iluminación. En este punto voy a acelerar un poco el secado porque hay mucha humedad y tenemos que seguir avanzando. La idea que se me ocurre en este momento es pintar más que agua unas gotas de jugo del mismo tomate. Entonces, a tales efectos voy a utilizar un poco de carmín bien diluido y le voy a aplicar en la zona opuesta a la luminosidad que había pintado primero. Paradójicamente, el punto de luz se produce justo en esta zona más oscura, o podemos decirlo al revés también, justo del lado donde pega la luz se genera esta zona de sombra. En este video no tenemos el tiempo para explicar el principio físico al que responde la luz por el cual se produce este fenómeno, pero probablemente más adelante haga algún otro video sobre el tema gota, explicando un poco más todo lo que tiene que ver con la parte física. Bueno, continuamos dando tono a nuestra gota. Recordemos trabajar con un acrílico diluido en estado tinta. No queremos tapar toda la piedra, por el contrario queremos que algo de la textura de la piedra trasluzca, como pasaría con una gota real. Especialmente la zona central de la gota conviene dejarla sin pintar, o hacerlo pero con la pintura bien diluida. Lo que hago ahora es reforzar un poquito esa sombra sin hacerlo con demasiada intensidad. No queremos oscurecer demasiado nuestra gota, pero sí reforzar un poco esa zona de sombra, que es el lugar donde va a incidir el punto de luz, y tener una zona más oscura va a favorecer a que ese punto resalte más. Para el paso que sigue, que es representar esa pequeña sombra que se produce del otro lado de la gota, siempre teniendo en cuenta la dirección de la luz. Si se fijan en la sombra que produce la rodaja de tomate, eso les va a dar la indicación desde dónde proviene la luz. Como todo en la pintura, esto tiene mucho que ver con la práctica. Yo les recomiendo pintar muchas gotas sin necesidad de que pertenezcan a un motivo en particular. Simplemente pinten gotas sueltas. También las pueden dibujar sobre un papel, practicando las diferentes partes hasta que se sientan cómodos y seguros al dibujarlas. Bueno, como ya expliqué antes, al hacer las gotas de la hoja no podemos dejar el blanco puro, porque si no eso nos agrisaría nuestra gota. Entonces lo que hacemos es aplicar una veladura, un poco de acrílico carmín bien diluido, respetando la zona de máxima iluminación. Repetimos los mismos pasos que empleamos para dibujar las gotas en la hoja. Hacemos el punto de incidencia de luz, reforzamos un poco la sombra, creando una zona de contraste bien marcado entre la sombra y la zona iluminada. Entonces ahora ya podemos proceder a representar esa iluminación, ese reflejo de luz proyectada que da justo sobre la sombra. Bien, ya son los últimos retoques y estas gotas de jugo de tomate ya irían quedando terminadas. Habrán notado que pintar gotas no es nada complicado. Con unas pocas pinceladas realmente podemos lograr ese efecto tan natural que nos dan sobre nuestras pinturas. Bien amigos, ya habiendo terminado con nuestra rodaja de tomate, pasamos ahora a los ajíes. Aquí le voy a dibujar una gota diferente. En vez de hacerla redonda,
la voy a hacer como si la gota estuviera rodando sobre el ají. Y vamos a aprovechar para ver algunas diferencias que tiene este tipo de gota con respecto a las otras. Esta, por ejemplo, no tiene un perímetro bien definido, sino que en la zona de arriba hay un área de la gota que prácticamente se funde con la piel, ya que por una obvia cuestión de gravedad, la mayor masa de agua se acumula abajo y arriba apenas si queda una delgada película de agua. Bien, esta parte no hace falta explicarla mucho porque repetimos el mismo procedimiento que hicimos con la hoja y con la rodaja de tomate. Primero pintamos el área iluminada, luego le hacemos la sombra del lado de donde golpea la luz. Hacia arriba esfumamos, no queremos que se marque ningún perímetro. Como expliqué antes, se tiene que fundir la gota con la superficie del ají, que en definitiva sería la diferencia fundamental que tiene con las demás gotas más redondas. Es conservar esa área en donde se pierde la definición del límite de la gota. Aquí reforzamos un poquito la zona más oscura, bien del lado de donde golpea la luz, como en los otros casos. Y como habrán notado, en el área central de la gota respeto ese espacio y trato de no pintar, dejar expuesta la textura y el color normal del ají. Ahora vamos a proceder a pintar la sombra, como hicimos en los casos anteriores. El lado opuesto donde incide la luz y bien pegado a esa área iluminada representamos la sombra de la gota. En todo este tiempo he estado usando el acrílico en estado tinta para facilitar el desplazamiento y además poder ir haciendo un color gradual. Trabajar de esta forma también me permite hacer un difuminado mucho más controlado que si estuviera usando pintura más fugitiva, más espesa. Ahora voy representando la luz reflejada en el lado opuesto al punto de incidencia de luz, como hice en los otros casos, y ya este trabajo va quedando. Ahora lo que voy a hacer es acotar un poco el punto de brillo con un acrílico un poco más oscuro para lograr que ese brillo sea más impactante. Me refiero obviamente a que sea más impactante por contraste con el oscuro. Bueno, también repetimos el proceso de aplicar una veladura para eliminar el agrisado del blanco y esto, amigos, ya estaría terminado. Bueno, entonces tendríamos terminado nuestros 3 ejemplos de este video: la rodaja de tomate, la hoja y el ají que hicimos al último. Si les ha quedado alguna duda o habría alguna otra cosa que quisieran preguntar al respecto, no dejen de ponerlo en los comentarios. Aquí tenemos nuestros trabajos terminados. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado y sobre todo si te ha sido útil, te invito a suscribirte, darle un like, por qué no compartir con tus amigos y, muy importante, comentar, porque de esa manera yo puedo saber cuáles son los problemas que necesitas resolver. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.